¿Alguna vez te has imaginado cómo termina la historia de un hombre que recibió de Dios la sabiduría más extraordinaria que el mundo ha conocido? Hoy nos sumergiremos en los últimos momentos de la vida del rey Salomón, aquel que disfrutó de riquezas inimaginables, un poder incomparable y, sobre todo, una mente brillante dada por el propio Creador. Pero, ¿fue todo ese favor divino suficiente para mantenerlo firme hasta el final? ¿Cómo pudo alguien tan agraciado terminar sus días en arrepentimiento y soledad espiritual? En este viaje, conocerás un capítulo raramente explorado, el desenlace de un rey que, en sus últimos instantes, reconoció que todo era vanidad. Desvelaremos los errores que lo alejaron de Dios y las trágicas consecuencias que esta elección le trajo. Más que contar una historia antigua, reflexionaremos sobre lo que estas lecciones significan para cada uno de nosotros, que a menudo libramos la misma batalla contra el orgullo, la tentación y las ilusiones de este mundo. Y si te gustan los contenidos que te acercan a las verdades bíblicas, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Así, no te perderás ninguno de los próximos videos, donde traemos narrativas llenas de emoción y enseñanzas que pueden transformar tu vida. Quédate hasta el final para descubrir cómo los errores de Salomón pueden alertarnos y cómo sus últimas palabras aún resuenan con fuerza en nuestros días. Prepárate para una historia intensa, llena de giros y descubrimientos que pueden cambiar la forma en que ves tu propio caminar. Comencemos. El reinado de Salomón ya comenzó de manera extraordinaria, cargando en sí una promesa incomparable. Él era hijo del rey David, el gran héroe de Israel, y de Betsabé, quien también pasó por muchas pruebas hasta llegar a este momento. Desde el principio, percibimos que Salomón fue especialmente elegido por Dios para asumir el trono tras el reinado de su padre, y la mano divina estaba clara en cada detalle de su trayectoria. Uno de los pasajes más marcantes aparece en Primero Reyes, capítulo 3, versículo 5. En él, vemos que el Señor se reveló a Salomón en un sueño, en Gibeón, y le hizo una oferta que pocos tuvieron en la historia. Pide lo que quieras, que yo te lo daré. Esta propuesta divina reflejaba no solo el favor de Dios, sino también la confianza que el Creador depositaba en Salomón para liderar a su pueblo. Y fue ahí donde el carácter de Salomón se mostró de forma única. En lugar de solicitar riquezas sin límites, una vida larga llena de privilegios o la destrucción de sus enemigos, peticiones que cualquier líder poderoso podría hacer, Salomón sorprendió al elegir aquello que cambiaría la historia de su reinado para siempre. Pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, para conducir a Israel con justicia y para honrar el compromiso que Dios había establecido con su familia. Esta actitud del joven rey no solo marcó el comienzo de un liderazgo diferenciado, sino que también definió su legado. Salomón fue reconocido como el hombre más sabio de todos los tiempos, cuyas decisiones sirvieron de referencia para generaciones futuras. Sin embargo, su historia no está hecha solo de victorias y prosperidad. Hay lecciones profundas sobre el orgullo, la tentación y las consecuencias de alejarse de Dios. Y es precisamente esta mezcla de dones extraordinarios y elecciones equivocadas lo que hace que la jornada de Salomón sea tan impactante para todos nosotros. Ahora, prepárate para sumergirte en cada detalle de esta aventura real, que comienza con una increíble demostración de humildad ante el Creador, y a lo largo de los capítulos se transforma en una valiosa advertencia para nuestros propios pasos en la vida. Incluso ante una invitación tan generosa de Dios, Salomón no pidió riquezas, éxito o poder. En el capítulo 3, versículo 9 de Primero Reyes, vemos que él eligió con humildad: dame un corazón sabio para gobernar tu pueblo y discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién podría liderar a un pueblo tan numeroso? La respuesta divina a esta petición fue sorprendente. En Primero Reyes 3, 10, 14, el Señor se alegró tanto con la súplica de Salomón, que además de concederle sabiduría, como ningún otro hombre la había tenido jamás, también le prometió grandes riquezas, honor ante las naciones y una vida larga. Pero todo esto con una condición: que Salomón obedeciera los mandamientos de Dios. Y pronto esa sabiduría sería puesta a prueba. Aún en Primero Reyes, capítulo 3, versículos 16 a 28, dos mujeres se presentaron ante el rey,
cada una afirmando ser la verdadera madre de un mismo bebé. La manera en que Salomón resolvió esta disputa se volvió legendaria. Sugirió dividir al niño vivo en dos partes, previendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su derecho a ver al hijo muerto. La compasión de la verdadera madre reveló quién era, de hecho, la legítima. Este juicio sagaz dejó a todo el pueblo de Israel impresionado, pues vieron allí no solo la sabiduría de un hombre, sino la presencia de la propia sabiduría de Dios, actuando a través de su rey. A partir de ese momento, la fama de Salomón superó rápidamente las fronteras de Israel. El texto de 1 Reyes 4, 29-30 muestra que la sabiduría concedida por Dios al rey era tan inmensa como la arena del mar, superando incluso el notable conocimiento de los pueblos orientales y de los sabios egipcios. Pero, ¿qué hacía a Salomón tan especial? Además de sus decisiones justas y del profundo discernimiento, destacó en la producción de textos que inspiran a generaciones hasta hoy. De acuerdo con 1 Reyes 4:32, Salomón escribió alrededor de 3.000 proverbios y más de 1.000 cantos. Estas obras iban mucho más allá de simples reflexiones religiosas. Trataban sobre el día a día de las personas, los misterios de la naturaleza, los desafíos del liderazgo y principalmente la relación del ser humano con Dios. Cada palabra evidenciaba el don divino que él había recibido. La influencia del rey de Israel fue tan grande que despertó la curiosidad de gobernantes distantes, como la renombrada reina de Saba. El largo viaje que ella recorrió para llegar a Jerusalén no fue por casualidad. Venía con preguntas complejas, dispuesta a probar hasta dónde llegaba el conocimiento de Salomón. Sin embargo, su asombro fue enorme cuando se dio cuenta de que todo lo que había oído sobre él aún era poco ante lo que presenció personalmente. En 1 Reyes 10, 6, 7, ella reconoce que el talento de Salomón para responder incluso a las cuestiones más difíciles superaba todas las expectativas y que el favor divino reposaba no solo sobre el rey, sino también sobre toda la nación de Israel. Esta visita de la reina de Saba confirmó el impacto que la sabiduría de Salomón ejercía más allá de las fronteras israelitas. El brillo de sus palabras y sus hechos ayudaron a elevar el prestigio de su reino, transformando a Israel en un centro de búsqueda de conocimiento y asesoramiento. El testimonio de Salomón hacía cada vez más evidente que, cuando Dios concede un don, lo hace no solo para bendecir a una persona, sino para que esa bendición se refleje en la vida de muchos. ¿Te está gustando la historia del rey Salomón? Ya bendice este video con tu like. Jesús te ama. Entre todos los logros de Salomón, quizás el más notable haya sido la construcción del gran templo en Jerusalén, un proyecto que su padre, David, soñaba realizar, pero que correspondió a Salomón concluir. De acuerdo con 1 Reyes 6, este templo fue erigido con extremo cuidado y esplendor. Se utilizó el mejor cedro del Líbano, además de oro, plata y bronce en abundancia. Durante 7 años, un vasto equipo trabajó para que esta obra se convirtiera en el corazón espiritual de Israel, símbolo visible de la alianza de Dios con su pueblo. Después de la finalización de la construcción, registrada en 1 Reyes 8, 10, 11, la presencia divina llenó el lugar de forma tan intensa que ni siquiera los sacerdotes podían permanecer de pie. Luego, Salomón condujo a todo el pueblo en una emotiva ceremonia de dedicación. En el capítulo 8, versículos 22 a 53, encontramos la esencia de esta oración, donde el rey reconoce la grandeza del Señor, pidiendo que Él escuche y perdone a su pueblo siempre que se volvieran al templo en busca de misericordia. El versículo 23 sintetiza el corazón de esta súplica, exaltando la soberanía de Dios e implorando por el cuidado divino. Bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó un nivel de prosperidad y prestigio sin precedentes. Comerciantes, estudiosos y líderes de diversas naciones eran atraídos por el esplendor del reino y por la fama de su sabiduría. Con cada visita se confirmaba el favor de Dios sobre Israel, demostrado no solo en la riqueza material, sino sobre todo en la solidez de una fe que tenía en el templo, su punto máximo de adoración. De acuerdo con 1 Reyes 10, 23, 24, Salomón se convirtió en el monarca más rico y sabio de la época, de modo que personas de diversas regiones viajaban solo para escucharlo
y aprender de la sabiduría que Dios había depositado en su corazón. Su dominio comercial se extendía desde Egipto hasta Mesopotamia, trayendo tributos en oro, plata, marfil, monos e incluso pavos reales. En Reyes 10:22, como vemos en 1 Reyes 10:14, solo en oro, Salomón recibía 666 talentos por año, el equivalente a más de 25 toneladas. Todo ese esplendor se reflejaba en su palacio. Su trono, descrito en 1 Reyes 10, 18, 20, estaba hecho de marfil, revestido de oro puro, con 6 escalones flanqueados por leones, uno a cada lado, para completar el escenario. 1 Reyes 10, 21 afirma que todos los utensilios usados por Salomón eran de oro, ya que la plata se consideraba algo tan común que no tenía gran valor en sus días. A pesar de todo ese brillo, tanta prosperidad trajo consigo una nueva prueba para el corazón del rey. La tentación que surge ante tanta riqueza es un recordatorio de que ni siquiera una gran sabiduría es suficiente para librarnos de los peligros del orgullo y la vanidad. A medida que Salomón extendía sus alianzas con naciones vecinas, también se involucraba en relaciones prohibidas por los mandamientos de Dios. En 1 Reyes 11:1-2, vemos que el rey amó a muchas mujeres de pueblos como Moab, Amón, Edom, Sidón e incluso de los hititas, exactamente aquellos que el Señor había ordenado que los israelitas no tomaran como esposas, para que no fueran llevados a adorar a dioses extraños. Aún así, Salomón ignoró esta advertencia. De acuerdo con 1 Reyes 11:3, llegó a tener 700 esposas, además de 300 concubinas, lo que claramente violaba la instrucción de Deuteronomio 17:17, que prohibía al rey multiplicar esposas. Con el paso del tiempo, la influencia de estas mujeres fue decisiva para que el corazón de Salomón se inclinara hacia otros dioses, como relata 1 Reyes 11:4, alejándose del compromiso que había hecho con el Señor. En un acto aún más grave de desobediencia, Salomón autorizó la construcción de altares y lugares altos donde se ofrecían sacrificios a deidades extranjeras. Así, el rey, que antes era reconocido por la sabiduría dada por Dios, dejó que su amor por estas mujeres y la ruptura de los mandamientos lo alejaran de la devoción plena al Dios de Israel. Incluso habiendo recibido una sabiduría incomparable, Salomón comenzó a construir altares a divinidades completamente opuestas al Dios de Israel. En 1 Reyes 11:5, descubrimos que erigió lugares de culto para Astarte, diosa venerada por los sidonios, asociada con la fertilidad y la sensualidad, algo que contradecía abiertamente la santidad del Señor. Además, según 1 Reyes 11:7-8, Salomón también construyó lugares altos para Quemos, el dios de los moabitas, y para Moloque, divinidad amonita, cuyo culto incluía sacrificios de niños, práctica considerada abominable a los ojos de Dios. Lo más grave es que estas actitudes iban en contra de instrucciones directas del propio Creador. En Deuteronomio 12:2-3, el Señor ordenaba la destrucción de los santuarios paganos, no la edificación de nuevos. Esta decisión de Salomón, por lo tanto, no fue solo un gesto de tolerancia cultural, sino un acto claro de desobediencia. Aquí es donde vemos la dura ironía de su historia. La misma sabiduría que Salomón había pedido para distinguir entre el bien y el mal, acabó eclipsada por compromisos idólatras. Desde los días de Moisés, en Deuteronomio 7:3-4, Dios alertaba al pueblo a evitar matrimonios con naciones extranjeras que pudieran llevar a Israel a servir a otros dioses. Pero, a pesar de estas advertencias, el corazón de Salomón se desvió y se involucró en alianzas que lo alejaron del Señor, al contrastar su trayectoria con la de su padre David, que, incluso con errores graves, nunca dejó de volverse a Dios. Percibimos cuán distantes se habían vuelto Salomón y su reino de los propósitos divinos. La ira del Señor, descrita posteriormente, muestra cuánto esta actitud hirió la relación que alguna vez había sido la marca más fuerte del reinado de Salomón. El Señor se había revelado a Salomón en 2 ocasiones, tanto en Gibeón como en Jerusalén, siempre renovando sus promesas y recordando al rey que obedeciera fielmente los mandamientos. En 1 Reyes 9:6-7, Dios deja claro que, si Salomón y su descendencia se apartaran de él para servir a ídolos,
Israel sería removido de la tierra que el Creador había dado a su pueblo. Aún así, Salomón continuó construyendo santuarios para otras divinidades y participando en rituales paganos. En 1 Reyes 11, 9, 10, leemos que el Señor se indignó contra él, pues el corazón del rey se había desviado de aquel que le había aparecido más de una vez, advirtiéndole que no siguiera a dioses extraños. Desafortunadamente, toda la sabiduría, riqueza y favores celestiales acabaron oscureciéndose por la idolatría. Esta situación culminó en un anuncio drástico. En 1 Reyes 11:11, el Señor declara que, por Salomón haber roto el pacto e ignorado los estatutos divinos, el reino sería arrancado de sus manos y entregado a un siervo. De esta manera, aquel imperio glorioso, antes sostenido por la bendición de Dios, comenzó a caminar hacia la división y el conflicto. La tragedia en la vida de Salomón es una advertencia para cualquiera que piense estar seguro en sus conquistas, mostrando que sin fidelidad al Señor, incluso el mayor de los reinos puede derrumbarse. ¿Y tú, estás siendo fiel a Dios? ¿Has seguido sus mandamientos? Cuéntame en los comentarios. El juicio de Dios sobre Salomón fue rápido y firme, pero también lleno de misericordia. Por el amor que Dios tenía por David, padre de Salomón, decidió no retirar el reino inmediatamente durante la vida de Salomón. En cambio, la responsabilidad total de las consecuencias recaería sobre el hijo de Salomón, Roboam, como se describe en 1 Reyes 11, 12, 13. Esta decisión divina fue una respuesta directa a la infidelidad de Salomón. A pesar de haber sido elegido por Dios y agraciado con tanta sabiduría, Salomón permitió que su corazón se desviara drásticamente. En 1 Reyes 11, 29, 31, vemos un ejemplo claro de esto, cuando el profeta Elías, a veces referido como Elías, pero aquí parece ser una referencia a otro profeta, posiblemente el profeta Jehú u otro, debido al contexto de Jeroboam, se encuentra con Jeroboam, uno de los oficiales de Salomón. Jeroboam vino de fuera de Jerusalén, y el profeta tomó su nueva capa, rasgándola en 12 pedazos. Entregó 10 de esos pedazos a Jeroboam, diciendo: «Toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Aquí rompo el reino de la mano de Salomón y te lo entrego a ti, dividiéndolo en 10 tribus». Este acto simbólico representaba la inminente división del reino de Israel, un testimonio de la seriedad de la desobediencia de Salomón. En el último día de su vida, el rey Salomón, que una vez fue reconocido como el hombre más sabio y rico de la tierra, se sentó en su palacio para reflexionar sobre el esplendor que había caracterizado su reinado. Su vida estuvo marcada por conquistas impresionantes, una sabiduría que fascinó a naciones enteras, una riqueza incomparable y un reino que alcanzó el auge de su poder bajo su liderazgo. Sin embargo, a pesar de todos estos éxitos, los momentos finales de Salomón fueron sombríos y cargados de tristeza. La reflexión de Salomón en aquel último día no estaba llena de la alegría y el orgullo que sus logros podrían haberle proporcionado. En cambio, enfrentaba la realidad de las elecciones que lo alejaron de Dios, culminando en la inminente división del reino que tanto había construido con tanto esfuerzo y bendición divina. Este desenlace trágico sirve como un recordatorio poderoso de que incluso los mayores líderes pueden ser vulnerables a las tentaciones y al desvío, resaltando la importancia de la fidelidad y la devoción continua a Dios. Con todas las promesas de Dios y las grandiosas realizaciones, la vida de Salomón llegó a sus últimos días, marcados por un profundo sentimiento de pérdida y arrepentimiento. Las reflexiones de este gran rey son capturadas de forma emotiva en el libro de Eclesiastés, a menudo asociado con sus años finales. En Eclesiastés 1:2, Salomón lamenta: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras revelan el vacío que sentía al mirar atrás, hacia una vida que se había desviado de su propósito original. A pesar de toda la sabiduría que le fue concedida, Salomón percibió que había perdido de vista al Dios que le había dado todo. Mientras se sentaba en su majestuoso palacio, su mente vagaba por los años de su reinado. Recordaba el día en que dedicó el templo, una construcción grandiosa y sagrada, destinada a honrar al Señor. Según se describe en 1 Reyes 8, Salomón había orado fervientemente para que la presencia de Dios llenara ese lugar sagrado y la gloria del Señor
descendió como una nube, confirmando la bendición divina sobre su obra. Sin embargo, ahora, el corazón de Salomón estaba distante de aquellos días de devoción. En Eclesiastés 2, 10, 11, reflexiona sobre la futilidad de sus búsquedas. No negué a mis ojos nada de lo que deseaban, ni privé a mi corazón de algún placer, pues mi corazón aprovechó todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi obra. Después, consideré todas las obras que mis manos habían hecho, y el trabajo que había tomado para realizarlas, y vi que todo era vanidad y correr tras el viento, sin ningún beneficio bajo el sol. La inmensa riqueza de Salomón le permitió disfrutar de todos los placeres posibles. Construyó grandes palacios, plantó viñedos, acumuló tesoros e importó animales exóticos. Tenía cientos de siervos y músicos para entretenerlo. Pero, en su vejez, todos esos sueños parecían vacíos y sin sentido. Salomón había perseguido todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero en el proceso perdió su dirección espiritual. El rey, que una vez fue reconocido como el hombre más sabio, ahora comprendía que todos sus sueños y conquistas eran insignificantes sin Dios. En Eclesiastés 5:10 destaca la futilidad de las búsquedas materiales. Quien ama el dinero nunca se saciará de dinero. Quien ama el mucho tener nunca se saciará de ingresos. También esto es vanidad. Salomón aprendió, aunque tarde, que los deseos de su corazón lo habían alejado del camino de Dios. En el silencio de sus últimos días, Salomón reflexionaba sobre las elecciones que lo llevaron a la ruina espiritual. Reconocía que, a pesar de todas las bendiciones y logros, nada tenía valor sin la verdadera devoción al Señor. Esta realización trágica sirve como una poderosa lección para todos nosotros. La verdadera sabiduría y felicidad no están en las riquezas o los placeres terrenales, sino en la fidelidad y la relación con Dios. Cuando joven, Salomón disfrutaba de una relación muy cercana con Dios. Construyó el templo en Jerusalén como un símbolo de la presencia divina entre su pueblo, cumpliendo el deseo de su padre, David. Sin embargo, con el paso de los años, sus muchas alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras y sus compromisos con la idolatría comenzaron a alejarlo del Señor. Salomón había abandonado su primer amor, el Dios de su juventud, que apareció en sus sueños y le concedió una sabiduría incomparable. En los escritos, vemos a un hombre que vivió los altibajos de la vida. En Proverbios 3, 5, 6, Salomón aconseja: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Sin embargo, él no logró seguir este consejo. En lugar de confiar plenamente en Dios, Salomón se apoyó en su propia sabiduría y buscó placeres terrenales, desviándose del camino directo que Dios había trazado para él. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, Salomón ofrece un consejo final que resume sus reflexiones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo esencial para el hombre. Estas palabras, escritas en los últimos días de su vida, reflejan la profunda comprensión de que la verdadera satisfacción solo viene de la obediencia a Dios. El último día de Salomón sirvió como un recordatorio sombrío de la efímera naturaleza de las búsquedas terrenales. Salomón había recibido grandes bendiciones de Dios, pero las desperdició al alejarse del Señor. En sus últimos momentos, reconoció que su sabiduría, riqueza y poder eran inútiles sin un corazón dedicado a Dios. En Eclesiastés 7:29 expresa una verdad conmovedora. Verdaderamente, vi que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo, cayó víctima de sus propias elecciones. Sus reflexiones finales sirven como una advertencia para todos nosotros que buscamos realización en las cosas de este mundo, olvidándonos de nuestra relación con Dios. La historia de Salomón es una lección poderosa sobre la importancia de mantenerse fiel a Dios. Su último día no estuvo marcado por celebraciones, sino por una profunda reflexión sobre lo que había perdido. Comenzó su vida con tantas promesas, pero sus últimos años estuvieron nublados por excusas y desvíos. El rey más sabio que jamás existió aprendió, de la manera más difícil, que ninguna cantidad de riqueza, sabiduría o placer puede sustituir un corazón plenamente devoto a Dios.
Inspirémonos en las palabras finales de Salomón y recordemos que nuestro verdadero propósito no está en la búsqueda de ganancias materiales, sino en temer a Dios y guardar sus mandamientos. El legado de Salomón nos enseña que los mayores tesoros de la vida no están en las posesiones que acumulamos, sino en la relación que cultivamos con nuestro Creador. El último día de Salomón no fue de alegría, sino de dolor, por una vida que se desvió de Dios. Aprendamos de sus errores. No importa cómo comienza nuestra jornada, sino cómo termina. Que todos nosotros nos esforcemos por permanecer fieles a Dios hasta el final. Gracias por ver este video. Si encontraste este contenido esclarecedor, por favor, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y familiares. Y recuerda, la verdadera sabiduría viene de seguir a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Estoy dejando 2 videos especiales aquí para ti. Uno habla sobre la historia de sufrimiento de Job y cómo continuó adorando incluso después de perder todo. Y en el otro cuento la historia de Sansón y cómo fue traicionado por quien más amaba. Estoy seguro de que te gustarán. Échales un vistazo. Hasta la próxima.